Buenos días a todos. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Denme un segundo. Hola, hola. Me decía que se había perdido la conexión de red, pero espero que ya me puedan escuchar. Si me pueden escuchar, háganmelo saber, por favor, porque sí, dice el licenciado Marvin, muy bien. Buenos Bueno, días, maestra. buenos días a todos. Perdón, a veces el internet se pone inestable y no entiendo por qué. Voy a iniciar grabando la clase porque no me dejaba grabarla. A ver. Mm, no entiendo qué pasa, pero no me deja grabar la clase. Denme un momentito porque sin la grabación estamos complicados con la universidad. Vemos. Algo le sucede que no me deja grabar la clase. Veamos qué dice iniciar la grabación. Sí, pero no me deja. Déjenme, discúlpenme, pero por esto sí tengo problemas yo en la universidad porque no me deja, cuando no me deja grabar la clase tengo problemas. Mm. Buenos días, Patrick. Perdone la molestia. Estoy ya en clase, pero la aplicación no me deja grabar la clase. Intento y no me deja. Veamos nuevamente si logramos grabar esta clase, jóvenes, porque es un problema para mí no poder grabarla. ¿Alguno de ustedes está grabando? Iniciar la grabación no me deja. Definitivamente.
Buen día. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Muchísimas Hasta ahorita lo estoy escuchando, Lick. Buen día, buenos días a todos. gracias. Disculpen las interrupciones. Miren que no es nada personal esto. No entiendo qué le pasa a la plataforma. Estoy intentando grabar, pero ustedes me van a perdonar que tome mi teléfono y le tome un video a esto, porque luego en la universidad, entonces tengo que demostrar que pues se queda grabando y no es cosa mía. Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos y volver a estar. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, cuyo tema es los recursos públicos, ¿sí? Para entender qué son los recursos públicos, tenemos que, vamos a ver, se eliminarán algunas personas, dicen, no entiendo por qué. Ay, no. Esto es la plataforma y no sé qué le sucede. Ya inició la grabación, al fin inicia la grabación. Bueno, para entender qué son los recursos públicos, nosotros tenemos que pensar, licenciados, en cómo administramos de forma micro nuestro dinero, nuestra casa. De esa forma vamos a entender qué son los recursos públicos. El Estado tiene que hacer una serie de erogaciones a nivel macro, ¿verdad? Para poder darle sostenibilidad a todas las plataformas públicas. ¿Qué son las plataformas públicas? Son todas aquellas necesidades que va a tener el pueblo en sí, que deben de ser satisfechas por el Estado. Háblese de necesidades como educación, como seguridad, como salud, las educaciones más, las necesidades más elementales que tiene la población para poder vivir en un estado de seguridad, tienen que desarrollarse a través de plataformas públicas que diseña el Estado para poder brindar esa satisfacción a los ciudadanos. Estas plataformas públicas van a estar constituidas por una serie de instituciones que le permitan al Estado brindar todos aquellos servicios necesarios para el buen funcionamiento del mismo y para la satisfacción de sus pobladores. Por lo tanto, estas plataformas públicas se conocen o se dividen en los famosos ministerios que tenemos a nivel estatal. Para el funcionamiento de estos ministerios, obviamente se necesita dinero, se necesitan recursos, se necesitan ingresos. Ingresos que tienen que ser planificados con antelación para que puedan ser dirigidos de una forma adecuada, para que puedan llegar de una forma adecuada y dosificada a cada una de estas instituciones que va a cumplir con la función que tiene en su plataforma pública de brindar al ciudadano o a la población en general todos estos servicios que le permitan vivir de una forma adecuada dentro del país. Entonces, estos ingresos que tiene el Estado para poder satisfacer las necesidades de la población es lo que se conoce como recursos públicos. Estos recursos públicos, el Estado lo va a convertir en erogaciones a su cargo para atender
toda la variada naturaleza de necesidades de la población. Y estos recursos públicos, tanto como las erogaciones que hace el Estado, que son de índole patrimonial, van a corresponder a ramas del derecho privado o ramas del derecho público. ¿Por qué vamos a nosotros a mezclar derecho privado con derecho público en erogaciones del Estado? Porque precisamente estas erogaciones que va a hacer el Estado se van a sacar de todo este bolsón que acumula el Estado a través de la imposición de impuestos, valga la redundancia, ¿verdad? De los impuestos que le cobra a todo el sector privado dentro de las actividades económicas que tengan, que van a contribuir a la sostenibilidad del mismo Estado. Entonces, el Estado va a tener ingresos de índole patrimonial, público o privado, que posteriormente se van a convertir en erogaciones que van a darle vida a toda esa planificación presupuestaria que hizo el Estado para cumplir con los fines que tiene de satisfacción de necesidades hacia la población. El Estado no puede restringir, y soy reiterativa en esto, ¿verdad? No puede restringir a utilizar solo fondos públicos. Los fondos que el Estado capta impuestos, una vez que el Estado los tiene ya dentro de sus arcas, se convierten en recursos públicos. ¿Por qué? Porque ingresaron de la forma que la ley establece a las arcas del Estado y posteriormente a través de las erogaciones que se hagan, pues se van a distribuir a todas las necesidades del Estado. Sin embargo, la índole que van a tener estas erogaciones van a ser públicas, habiendo conformado ese bolsón, ese patrimonio, con fondos privados o públicos, dependiendo la naturaleza que estos tengan, ¿verdad? Entonces, estas erogaciones que hace el Estado, que son los recursos públicos, van a tener este trasfondo de que han sido recibidas hacia el Estado por el sector público o por el sector privado y que van a tener ciertas exigencias administrativas de orden económico-social para poder ser distribuidas en sí a la población para que cumplan con el fin por el cual fueron recaudadas por el Estado, que es justamente poder satisfacer todas las necesidades que tiene la población. En cuanto a estos fondos, todos los fondos provenientes del dominio del Estado, también han habido variaciones a través de los tiempos, ¿verdad? O de la concepción que se le daba a estos fondos a través de los tiempos. Siempre a través de todos los tiempos, la economía que tenga un Estado va a provenir directamente de la población, ¿sí? El Estado no es un Estado autosuficiente si su economía no proviene de la población. ¿Por qué podemos nosotros decir que un Estado no es autosuficiente cuando su economía no proviene de la población? Porque una población económicamente activa va a tener como resultado la tributación hacia el Estado. La tributación por ventas, importaciones, exportaciones, comercio, todas las ramas de las negociaciones, ¿sí? Nosotros contribuimos al sostenimiento del Estado de todas las formas posibles. Yo tengo aquí una simple taza de café, ¿sí? Pero para tomarme esa taza de café que tengo aquí en mis manos,
tuve que haber contribuido al Estado. Es más, yo creo que para respirar todos contribuimos al Estado, ¿sí? Porque yo tuve que comprar el café, ¿sí? Y a través de mi compra del café tuve que pagar un impuesto. También tuve que comprar esta taza. Bueno, esta me la regalaron, pero la persona que la compró pagó un impuesto, ¿sí? La persona que hizo la taza compró la materia prima para hacer la taza y pagó un impuesto. Sí me doy a entender, ¿verdad? Entonces, todas esas macro o microacciones que tenemos como personas individuales redundan en una contribución al Estado, porque en cada una de mis acciones yo estoy contribuyendo al Estado. Les decía, el aire que respiro también se lo compro al Estado de alguna forma, porque es el Estado quien debe de darme esa garantía de que el aire que respiro está medianamente puro y que no hay una alta contaminación que ponga en peligro mi vida. De ser así, el Estado tendría que invertir en recursos para combatir esa alta contaminación. Y esos recursos el Estado no los produce por él mismo. Esos recursos los produce la población a través de todos los impuestos que le paga el Estado. Entonces, todas estas erogaciones públicas que el Estado hace es a través de la recaudación de impuestos y eso ha sido así a través de la historia. Nosotros tenemos que entender que todos los dominios de los estados constituyeron su fuerza principal a base de recaudaciones públicas, ¿sí? Entonces, esa significación financiera que han tenido los estados para poder desarrollar todas estas políticas públicas de las que hablamos, va a estar en un estado ideal, entiéndase, en un estado ideal relacionada con la capacidad o la calidad de captación de ingresos que tenga. A mayor nivel impositivo sobre el patrimonio, sobre los ingresos de las personas de forma individual, mayor captación por parte del Estado para el desarrollo de las plataformas públicas que tiene la obligación por ley de desarrollar para satisfacer las necesidades de la población, ¿sí? Lo que se viene a convertir en que esa tasa impositiva, siendo de un alto nivel o de un más alto nivel, va a dotar al Estado de recursos necesarios para un mejor funcionamiento de las plataformas públicas. Oigan bien, en un estado ideal, porque ¿qué es lo cuestionable en los estados? No sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que con 85,000 años que tengo de edad, ya me he ganado el derecho de opinar a través de mi experiencia, ¿verdad? De lo que yo pienso. Como catedrática les digo que esto es en un estado ideal, aunque nuestra realidad como un país al que no voy a llamar tercermundista, pero sí un país en vías de desarrollo, como se le llama, no se cumple porque no somos un estado ideal. ¿Qué porcentaje de esa recaudación realmente va para dotar a todas las plataformas públicas y qué porcentaje es desviado en cosas como salarios desmesurados para personas, gastos de representación, viáticos y todo ese montón de cosas que podrían ser mejor dirigidos? Esa es mi opinión, no es la opinión de la universidad, es la mía, Evelyn Archila, y al que le guste, pues le gusta, y al que no, no, porque yo sé que esto se está grabando, pero quiero que ustedes entiendan esa diferencia. Se puede criticar a un Estado que tiene una alta tasa de imposición de recursos diciendo que nosotros no tenemos la capacidad. Si ahorita pagamos, por ejemplo, la capacidad, tenemos nosotros el pago de 12% de IVA,
En otros estados tienen el 15%, el 18%, el 20% de IVA en pago. Nosotros decimos que no aguantamos con el 12% que nosotros tenemos establecido. Tener ese 15 o 20%, pero la transformación que hace ese ingreso a la proyección estatal que hace puede ser mejor, ¿sí? La gente puede ser que esté, si no satisfecha porque le están cobrando un 20%, ese 20% se ve reflejado en la obra pública. Yo creo que los estados que no reflejan ese porcentaje en el desarrollo de sus plataformas públicas son los estados que tienen a una población descontenta, ¿verdad? Porque no sabemos qué sucede realmente con nuestros impuestos. Por ejemplo, un ejemplo simple. Ahorita, en unos días, es obligatorio que todos tengamos pagado nuestro impuesto de circulación, ¿sí? Muy bien, es obligatorio. Ahorita yo vi una noticia, no sé si ayer en la noche o hoy, que decían que íbamos a tener un alivio a la economía porque habían unos diputados que estaban pidiendo que no hubieran multas sobre el pago de este impuesto. No, esa no es la solución, que no hayan multas sobre el pago del impuesto. La solución es que el impuesto realmente vaya dirigido hacia donde tiene que ir dirigido, porque el pago de este impuesto de circulación es tener una vía pública en perfecto estado. Y nosotros no caminamos 20 metros y no caemos en un agujero, no vamos en la calle de esta forma, todos con nuestro vehículo, lo que representa un riesgo y un mayor gasto para nosotros. Entonces, todos los estados jóvenes, todos los estados han necesitado de estos recursos públicos para poder desarrollarse a través de la historia. Ningún estado ha podido desarrollar todas sus plataformas si no es a través de la captación de recursos, ¿verdad? Lo cual tuvo un gran impacto financiero hasta antes del siglo XIX, en que se previeron o se estudiaron formas de reemplazar también estos ingresos que tiene el Estado, los tributos, los empréstitos, todos estos bienes que ahora son utilizados con fines de orden social en la antigüedad, al igual que ahora eran utilizados para la satisfacción de necesidades únicas o predominantemente, porque no únicamente, predominantemente de el pago o de la satisfacción de necesidades de solamente un sector, lo cual ha desarrollado o lo cual ha recaído en una serie de revoluciones a nivel internacional para poder clarificar esta línea que tenemos entre captación de ingresos, recepción de ingresos y salida. O sea, tener esa claridad, tener esa lucidez, pero tener esa transparencia sobre todo. Se tiene una proyección de una recaudación de tanto de dinero, el cual, una vez se recaude, pasa por este filtro que es el presupuesto del Estado y que lo ramifica a todas las necesidades que tiene que hacer el Estado a través de sus erogaciones. Sin embargo, las revoluciones de las que les hablaba se daban porque sobre todo en la época monárquica o la predominación monárquica en todo el mundo, ¿verdad? Pero las repercusiones que nosotros tuvimos de esa predominación monárquica se debía a que estas erogaciones no se distribuían hacia las necesidades de la población, sino se pagaba un alto impuesto a los monarcas o a toda la jerarquía que componía la cúpula de gobiernos estatales para su propia sobrevivencia.
ha cambiado de nombre ahorita, ¿verdad? Porque ya no se lo pagamos a un monarca, pero sí se lo pagamos a un gobierno que podría despilfarrar nuestros impuestos, que podrían invertirlos de la forma en que deben de estar planificados. Y eso creo que no es un delito decirlo, porque eso no es un nivel a Nación Guatemala, ¿no? No, esto no es algo que se ha venido intentando superar a nivel latinoamericano, que somos los más atrasados dentro del sistema de distribución y transparencia de los gastos públicos. Entonces, estos gastos públicos, estas erogaciones del Estado, siempre han sido un foco de estudio para poder hacer más efectivas la satisfacción de las necesidades de la población a través de toda esta distribución de orden social económico que deben de tener las finanzas públicas. Entonces, una vez entendidos qué son los recursos públicos y qué son las erogaciones, vamos a entender nosotros que constituyen recursos del Estado todos aquellos procedimientos mediante los cuales ese Estado va a lograr el poder de compra necesario para efectuar esas erogaciones propias de su actividad financiera. Estos recursos van a tener ciertas clasificaciones, como les decía, que van a ser de orden público o privado, pero dentro de esas clasificaciones te van a también admitir distinciones o clasificaciones entre recursos ordinarios o inmediatos o recursos derivados o mediatos. ¿Por qué van a haber esas clasificaciones? Porque se van a clasificar según estos recursos provengan del patrimonio del Estado, que van a ser los originarios o inmediatos, o deriven también de la economía privada, ¿sí? Pero cuando derivan de la economía privada, nosotros pensamos, estos son recursos de orden público o de orden privado. Una vez que ingresen al Estado, que es lo que nosotros tenemos que clarificar, se convierten en recursos públicos estatales, ¿verdad? Así provengan de economías privadas, aunque sí van a clasificarse dentro de los derivados. ¿Por qué? Porque no provienen de ese patrimonio estatal, sino de la actividad económica privada que corresponde siempre al Estado. También dentro de estas clasificaciones vamos a entender que se clasifican según la normalidad o la accidentalidad que tengan estos ingresos. Y según esa normalidad o accidentalidad, o sea, si son fijos o se dan eventualmente, estos recursos pueden clasificarse en ordinarios y en extraordinarios. Cuando hablamos de los ordinarios, tenemos que apartar de esas clasificaciones corrientes todo lo que esté relacionado en las obras sobre ciencia de las finanzas y que va a ser una diversidad de títulos jurídicos que van a representarse derivado de la virtud en que se adquiere. Entonces, los ingresos ordinarios, en esto solo van a entrar los ingresos provenientes del dominio patrimonial disponible, y los extraordinarios, en esta van a entrar los tributos. Y estos tributos que manda, ¿alguien me quiere hablar? ¿No? Perdone, pero aprovechando la oportunidad, maestra, qué gusto ¿Sale? saludarle, buenos días. Igualmente, Solamente que gracias. no, fíjese que se me perdió un poco la señal cuando estaba hablando de los ingresos. Los extraordinarios son los tributos, pero los ordinarios entonces.
Perdón, es que no le escuché esa partecita. Le repito con todo gusto, licenciado Carlos Danilo, entre los ordinarios y los extraordinarios. Muy bien. Cuando hablamos de los ordinarios, decimos que son todos los ingresos provenientes del dominio patrimonial. ¿Sí? ¿Qué es el dominio patrimonial? Todos aquellos ingresos que el Estado tenga sobre sus propias empresas, sobre sus propias distribuciones, sobre las ganancias que tenga en cuanto al dinero que tenga en cuentas estatales, en cuanto a la plusvalía que sufran sus tierras, las minas, todo lo que nosotros tenemos ahí, esos son los ingresos patrimoniales. Ahora bien, los extraordinarios van a ser todos los que comprenden en sí impuestos que van a gravar algo, impuestos que van a gravar algo que es estatal de disfrute público, ¿sí? Dentro de estos tenemos las tasas, el producido de las empresas públicas, el producido de bienes públicos, los empréstitos públicos o ingresos varios que incluyen multas y otros conceptos que se van a englobar dentro de estas categorías. Entonces, a veces comprender la naturaleza del ingreso es un tanto confuso porque tienden a mezclarse, ¿verdad? Pero nosotros en la actualidad no podemos entender que esta organización moderna o todas las empresas que comprenden el Estado con sus servicios públicos va a afectar lo que llega a nosotros como precios públicos, ¿sí? Entonces, el Estado va a tener un producido de bienes que se traducirá en impuestos, que en algún momento también se va a mezclar en los extraordinarios, ¿verdad? Porque estos bienes van a estar grabados con tasas o contribuciones especiales, con contribuciones de otra clase que no van a figurar en todas las clasificaciones, pero que van a contribuir a la riqueza o al patrimonio del Estado para el cumplimiento de sus fines a través de todas las erogaciones estatales. Esto dentro de esta clasificación, ¿verdad? Hay otra clasificación que han dado algunos del derecho financiero que va a dividir estos recursos públicos en recursos originarios o derivados, pero les hago mención de esta clasificación porque en algún momento cuando ustedes lean más allá del derecho financiero, pueden interesarse en las subdivisiones o en las clasificaciones que tienen los ingresos públicos, ¿verdad? Pero esta clasificación nosotros no la entramos a estudiar, aunque ustedes la lean, porque esta clasificación se ha considerado que tiene la falencia que no se ajusta estrictamente a la división que se hace en la práctica de los ingresos que tiene el Estado, porque ella va a estar o va a tener un enfoque distinto de los sistemas de gobierno latinoamericano más que todo, y que por lo tanto requiere de una sistematización más grande que resulta compleja en nuestros sistemas de gobierno. Pero sin embargo, tenemos que entender que hay recursos ordinarios y extraordinarios. Estos recursos que son los gastos destinados a pago de sueldos y salarios de todo este personal administrativo del Estado
y que pueden financiarse incluso con un endeudamiento estatal, dependiendo esto, ¿verdad? De la situación del Estado, de la situación económica del país, que van a constituir los recursos ordinarios y por otra parte los extraordinarios, que van a ser todos aquellos gastos excepcionales como la movilización total de la nación, por ejemplo, para una defensa en el caso de guerra, que pueden financiarse con impuestos de alta proporción a fin de no desfinanciar al Estado para el cumplimiento de todas esas satisfacciones que tiene que tener para la población. ¿Alguna duda, licenciado? Yo sé que puede resultar un poco confuso, pero les prometo que es solo esta clase cuando tratamos de entender de dónde está el Estado calificado para recibir estos ingresos y convertirlo en erogaciones. Pero no importa, yo se los explico las veces que sea necesario.